Les voy a contar dos tragedias espeleológicas que, décadas después de haber ocurrido, siguen inquietando a la comunidad de exploradores subterráneos. No se trata solo de historias de accidentes desafortunados o errores de juicio, sino de relatos espeluznantes sobre cómo la propia Tierra puede convertirse en un verdugo silencioso y despiadado, capaz de reclamar a sus víctimas con métodos tan sutiles y sigilosos que desafían los instintos y las expectativas humanas. Como alguien que ha dedicado años a documentar los rescates en cuevas, los desastres subterráneos y la psicología de la exploración subterránea, he visto que los accidentes más terribles no siempre son aquellos que se avecinan como tormentas en el horizonte. A veces, la muerte llega disfrazada de seguridad perfecta, aparentando ser la salvación, cuando en realidad es la última trampa a la primera. Historia nos transporta al 2 de mayo de 1976, a las primeras horas de la mañana, cuando el sol acariciaba con su luz dorada las antiguas colinas de Yorkshire Dales. Imaginad esa mañana de primavera perfecta y a la vez engañosa. El aire limpio con aroma a caliza y brezo, las gotas de rocío, captando la primera luz sobre la hierba que ha sido testigo del paso de siglos de personas por estos valles atemporales. Era un día aparentemente bendito en el que 6 amigos del Club de Espeleología de la Universidad de Newcastle, con la confianza que les daban sus años de aventuras subterráneas compartidas, reunían su equipo. No sabían que sería la última vez que verían una mañana así en Puedo. Imaginármelos claramente en jóvenes de 20 y pocos años, moviéndose con esa eficiencia especial que se desarrolla entre equipos que han aprendido a confiar plenamente unos en otros en entornos peligrosos. Probaron las baterías de repuesto por si acaso se producía un fallo eléctrico a kilómetros de profundidad. Revisaron las linternas frontales con meticulosa precisión y enrollaron las cuerdas con la memoria muscular adquirida en innumerables expediciones a cámaras subterráneas anteriores. Sus conversaciones les habían unido frente al peligro y les habían hecho más fuertes. Martin Blackburn destacaba como líder no oficial del grupo. A sus 22 años, poseía esa rara combinación de entusiasmo juvenil y experiencia subterránea ganada con esfuerzo. Su complexión delgada y sus manos callosas, prueba de su pasión por la aventura, delataban las innumerables horas pasadas, navegando por estrechos pasadizos, instalando complejos sistemas de cuerdas y atravesando secciones inundadas que pondrían a prueba incluso a los espeleólogos más experimentados. Quienes conocían a Martin lo describían como un aventurero que calculaba cuidadosamente los riesgos, pero que no permitía que la precaución le impidiera descubrir nuevos y prometedores pasadizos. El mejor amigo de Martin y su compañero habitual de espeleología, Brian Fox, compartía su contagiosa pasión por la exploración subterránea. Los dos se conocieron en su primer año en la Universidad de Newcastle y conectaron gracias a sus discusiones nocturnas sobre sistemas de cuevas inexplorados, técnicas avanzadas de buceo y el puro placer de ser los primeros en entrar en salas que habían permanecido selladas desde la última glaciación. Brian aportaba a su asociación sus habilidades mecánicas. Podía reparar el equipo sobre el terreno, encontrar soluciones improvisadas a problemas inesperados y mantener el complejo equipo que requiere la exploración espeleológica moderna. Donald Southern completaba el núcleo del trío, un estudiante de ingeniería que abordaba la espeleología con la misma precisión sistemática que aplicaba a sus estudios académicos. Mientras Martin aportaba liderazgo y Brian innovación técnica, Donald aportaba una planificación meticulosa y una evaluación de riesgos. Era el miembro que insistía en tener planes de contingencia, sistemas de seguridad innecesarios y documentar cuidadosamente cada cueva en la que entraban, sintiendo la responsabilidad de la seguridad de sus compañeros sobre sus hombros. Su formación en ingeniería lo hacía especialmente valioso cuando se trataba de pasos inestables, trabajos complejos con cuerdas o secciones llenas de agua que requerían cálculos precisos de la capacidad de aire y la resistencia al nado. 3 miembros adicionales, cuyas historias individuales serán recordadas de forma diferente por la historia, completaban el equipo de exploración. Juntos, estos 6 amigos representaban cientos de horas de experiencia subterránea colectiva, docenas de expediciones, exitosas
algunos de los sistemas de cuevas más difíciles de Yorkshire, y una confianza inquebrantable en su capacidad combinada para hacer frente a todo lo que el mundo subterráneo de piedra caliza podía ofrecer aquella clara mañana de mayo. Su destino era Langstroth Pot, un sistema de cuevas que inspiraba un profundo respeto incluso entre los espeleólogos más experimentados de Yorkshire. Este laberinto de piedra caliza, situado en las remotas colinas cercanas a Upper Wharfdale, se había ganado una terrible reputación por su combinación de espectaculares descensos verticales que requerían técnicas avanzadas de rapel, fuertes corrientes subterráneas que podían atrapar a los exploradores descuidados y una serie de complejos pasadizos llenos de agua, conocidos como sumideros. La cueva no solo exigía habilidad técnica individual y resistencia física, sino también una confianza absoluta en las habilidades y el criterio de los compañeros de equipo. Era precisamente este tipo de desafío definitivo lo que atraía a exploradores subterráneos serios como estos 6 amigos en aquella perfecta mañana de primavera, mientras se detenían en la entrada para ajustar por última vez su equipo antes de desaparecer en las profundidades de la tierra. Ninguno de ellos sabía que aquel lugar se convertiría en su tumba. 3 de aquellos jóvenes brillantes y talentosos nunca volverían a sentir la luz del sol en sus rostros ni a respirar el dulce aire del campo de Yorkshire, no por ningún error que cometieran, ni por un fallo del equipo o una mala planificación, sino por algo mucho más insidioso. Un fenómeno natural tan perfectamente camuflado y tan desprovisto de señales de advertencia que, a lo largo de toda la historia de la espeleología, se ha cobrado vidas sin dejar pistas evidentes que las futuras víctimas pudieran aprender a reconocer. El año 1976 representa un periodo fascinante en la evolución de las técnicas de exploración de cuevas y los protocolos de seguridad. El equipo moderno de buceo con escafandra autónoma ya existía en esa época, pero era prohibitivamente caro para los espeleólogos recreativos y seguía siendo logísticamente complicado transportarlo a sistemas de cuevas remotas. La mayoría de los exploradores subterráneos de fin de semana confiaban en técnicas de buceo libre para navegar por los pasadizos llenos de agua. Un método que, cuando se describe a los espectadores modernos acostumbrados a sofisticados aparatos de respiración, parece casi imposiblemente peligroso. La técnica de buceo libre, utilizada por espeleólogos experimentados como Martin, Bryan y Donald, requería una condición física excepcional, un control avanzado de la respiración y nervios de acero. El proceso comenzaba con una hiperventilación cuidadosa para maximizar la saturación de oxígeno en la sangre, eliminando el exceso de dióxido de carbono que podía desencadenar los reflejos de respiración tempranos. A continuación, el buceador respiraba lo más profundamente posible. Se sumergía bajo la superficie del agua y se arrastraba a mano por los pasadizos submarinos utilizando los puntos de agarre que le proporcionaban las paredes de piedra caliza. El éxito dependía de llegar a la cámara llena de aire más allá de la sección llena de agua antes de agotar las reservas de oxígeno para estos espeleólogos experimentados. Esta técnica se había convertido en algo casi rutinario gracias a las repetidas exitosas inmersiones en decenas de sistemas de cuevas a lo largo del norte de Inglaterra. Cada inmersión exitosa en un sumidero aumentaba su confianza y reforzaba su creencia colectiva de que con una preparación adecuada, una buena condición física y el trabajo en equipo, se podía superar prácticamente cualquier desafío subterráneo. Habían desarrollado una fe casi mística en su capacidad para superar situaciones que aterrorizarían a los espeleólogos inexpertos, traspasando sus límites y saliendo siempre victoriosos. Lo que no podían comprender, y lo que casi ningún espeleólogo recreativo comprendía en 1976, era que el mayor peligro en la exploración subterránea no era el ahogamiento, los desprendimientos de rocas o perderse en pasadizos intrincados. A veces, la amenaza más mortal era el aire al que dependían para sobrevivir, el concepto de contaminación atmosférica, la idea de un aire viciado, que podía matar sin previo aviso. Existía principalmente en comunidades mineras y entornos industriales, donde el equipo especial de detección de gases era habitual. Esta información
aún no había llegado a los espeleólogos de fin de semana, cuyas preocupaciones en materia de seguridad se centraban normalmente en peligros más evidentes. El grupo entró en Langstroth Pot mientras el sol de la mañana se elevaba sobre la campiña de Yorkshire. Los primeros cientos de metros bajo tierra transcurrieron tal y como su experiencia les había llevado a esperar. La cueva les recibió con una combinación de retos y recompensas familiares, estrechos pasajes que exigían sacar el pesado equipo y avanzar a gatas, descensos verticales que requerían un cuidadoso trabajo con las cuerdas y una comunicación precisa entre los miembros del equipo, y el sonido omnipresente del agua que siempre encuentra su camino a través de los pasajes de piedra caliza excavados a lo largo de eras geológicas. Puedo imaginar sus conversaciones resonando en las antiguas paredes de la cueva, la distendida cordialidad de amigos que han compartido docenas de aventuras similares. Discutían los aspectos técnicos de los obstáculos que se avecinaban. Compartían sus observaciones sobre los niveles de agua y la estabilidad de las rocas, y mantenían la conversación constante sobre seguridad que mantiene a los equipos de espeleología psicológicamente unidos y al tanto del estado físico y mental de los demás. Las linternas frontales creaban charcos de luz blanca brillante en la oscuridad absoluta, y a veces se reunían para discutir las opciones de ruta del grupo, revisar el equipo o simplemente apreciar la belleza sobrenatural de las formaciones que habían estado creciendo de forma imperceptible durante miles de años. Pasaron varias horas mientras se adentraban en la cada vez más compleja geometría tridimensional de Langstroth. El sistema de cuevas se revelaba poco a poco. Cada sala y pasadizo ofrecía su propia combinación de retos técnicos y maravillas naturales. Los espeleólogos veteranos desarrollaron una habilidad casi sobrenatural para leer el terreno subterráneo, interpretando los sutiles cambios en los patrones de flujo de aire, las variaciones en el sonido del agua en movimiento y las diferencias apenas perceptibles en las formaciones rocosas para predecir qué obstáculos y oportunidades les esperaban en la oscuridad. Estos 6 amigos se movían con esta intuición ganada a pulso en el sumidero mortal, al que finalmente llegaron tras horas de avance continuo a lo largo de sus carreras como espeleólogos. Parecía casi idéntico a otros muchos que habían navegado con éxito. El agua clara y fría fluía suavemente por el túnel de piedra caliza submarina, desapareciendo en la oscuridad más allá del alcance de sus luces, antes de abrirse probablemente a otra cámara llena de aire. Al detenerse en la entrada, pudieron observar indicios sutiles que respaldaban sus suposiciones sobre esa cámara de aire oculta. Cambios apenas perceptibles en el comportamiento del agua. Características acústicas que sugerían un espacio abierto más adelante y pistas visuales que los espeleólogos experimentados han aprendido a interpretar. Gracias a años de exploración subterránea en sus planes tácticos, seguían los protocolos establecidos que les habían servido excepcionalmente bien durante años de exploración de cuevas difíciles. Los 3 primeros miembros del equipo realizarían el buceo en el sumidero al mismo tiempo. Saldrían juntos a la superficie en la sala que se suponía que había más allá. Descansarían y se recuperarían de sus esfuerzos. Y luego, los 3 compañeros restantes continuarían la exploración cuando todos se sintieran listos para continuar. Esta técnica se había perfeccionado a través de innumerables repeticiones, se había probado en diversas condiciones subterráneas y había demostrado ser consistentemente eficaz en los sistemas de cuevas de los Yorkshire, y más allá. Martin Blackburn abordó la preparación para el buceo con la metódica eficiencia que le había mantenido seguro en docenas de situaciones similares. Controló cuidadosamente su patrón de respiración, utilizando técnicas avanzadas aprendidas a lo largo de años de experiencia para maximizar el contenido de oxígeno en su sangre, mientras eliminaba sistemáticamente el exceso de dióxido de carbono que podía desencadenar reflejos de respiración tempranos durante el paso submarino. El proceso requería unos minutos de hiperventilación controlada, ciclos de respiración rápida y profunda, que podían prolongar la resistencia bajo el agua con unos valiosos segundos adicionales que podían marcar la diferencia entre el éxito y el desastre. Brian Fox
Siguió el mismo ritual de preparación, con movimientos físicos y patrones de respiración tan sincronizados con los de su compañero que parecían coreografiados. Años de buceo juntos, en condiciones difíciles, habían creado entre ellos una coordinación casi telepática, lo que había dado lugar a secuencias de preparación que maximizaban tanto el rendimiento individual como la seguridad del equipo. Habían aprendido a leer el estado físico y mental del otro a través de sutiles indicios, lo que garantizaba que ninguno de los dos se sumergiera a menos que se sintiera completamente seguro. Donald completó el trío con la misma seguridad, aportando una sensibilidad adicional a las rutinas de preparación refinadas a través de innumerables situaciones similares. Con su mentalidad de ingeniería sistemática, su meticuloso enfoque de la evaluación de riesgos significaba que nunca intentaba inmersiones difíciles, a menos que las condiciones cumplieran con sus exigentes estándares de seguridad y probabilidad de éxito. En las aguas oscuras los recibieron sin ceremonias ni alboroto. Uno a uno se sumergieron bajo la superficie, y los potentes haces de luz de sus linternas frontales se desvanecieron lentamente en el pasadizo submarino de piedra caliza, como estrellas lejanas que se pierden tras las nubes de tormenta. Los tres miembros del equipo que permanecieron en la entrada del sumidero observaron atentamente, cronometrando cada inmersión y escuchando con atención los sonidos que indicarían la finalización satisfactoria del paso submarino. El pasadizo en sí medía entre 20 y 30 pies de largo, una distancia que los nadadores fuertes y experimentados suelen recorrer en menos de 60 segundos. Para los buceadores libres habilidosos con una preparación respiratoria adecuada, representaba un reto técnico. Las paredes de piedra caliza proporcionaban suficientes puntos de agarre para salir del túnel lleno de agua, y el examen previo sugería que el paso mantenía una anchura y altura constantes a lo largo de toda su longitud. Tal y como habían previsto en su cuidadosa planificación, lograron salir a la superficie jadeando, pero victoriosos, en una cámara llena de aire que parecía totalmente suficiente al otro lado del difícil sumidero. El espacio subterráneo parecía bastante generoso, después de las limitaciones restrictivas del pasadizo lleno de agua, y ofrecía suficiente espacio para que los tres hombres se recuperaran de sus esfuerzos físicos y mentales y descansaran cómodamente. Las linternas frontales iluminaban las paredes de piedra caliza, que mostraban claros indicios de exposición regular al aire, en lugar de permanecer permanentemente sumergidas, a lo que ninguno de ellos podía percibir con sus sentidos altamente entrenados, lo que ninguna experiencia ni observación atenta podía revelar. Era que acababan de entrar en una trampa mortal más sutil y definitiva que cualquier desprendimiento de rocas, inundación subterránea o fallo de equipo. El aire que respiraban con gratitud tras completar las duras dificultades submarinas estaba contaminado con concentraciones de dióxido de carbono que, en cuestión de minutos, demostrarían ser mortales. Sus reservas de oxígeno ya se habían agotado tras la difícil travesía y, en su intento por recuperar la función respiratoria normal, sus cuerpos, que respiraban con dificultad, absorbían este veneno invisible con cada desesperado aliento que tomaban en su refugio improvisado a sus tres compañeros, que se habían quedado en la entrada original del sumidero. Se sometieron a la familiar rutina de espera que caracteriza a la exploración seria de cuevas, dado que las expediciones subterráneas suelen implicar largos periodos de separación del equipo, mientras diferentes grupos navegan a diferentes velocidades por pasadizos complejos. Los primeros minutos no suscitaron especial preocupación o inquietud. Se ocuparon de tareas ordinarias pero fundamentales que llenaban este tipo de periodos de espera: el mantenimiento y la comprobación del equipo, el debate detallado de las opciones de rutas alternativas para el viaje de regreso y la observación paciente y metódica que caracteriza a las prácticas responsables de exploración de cuevas. El sonido constante del agua que fluía por los pasadizos de piedra caliza creaba una barrera acústica natural que enmascaraba eficazmente cualquier posible comunicación sonora procedente de la sala situada más allá del sumidero. Este aislamiento acústico
totalmente normal en entornos subterráneos. Mantuvo a los miembros del equipo que esperaban completamente ajenos a la tragedia, que se estaba desarrollando a solo unos metros de distancia. No tenían forma de saber que sus amigos ya estaban muriendo en el momento de su victoria y alivio. Los efectos de la intoxicación por dióxido de carbono son devastadoramente insidiosos, especialmente crueles en comparación con otras formas más dramáticas de muerte subterránea, a diferencia de la asfixia, que se manifiesta a través de una lucha violenta y una angustia evidente. La intoxicación atmosférica actúa como un asesino silencioso. Las víctimas experimentan inicialmente una ligera desorientación que puede atribuirse fácilmente al agotamiento físico de su ardua travesía. Sus procesos mentales se vuelven gradualmente confusos. Su capacidad de tomar decisiones se deteriora de forma imperceptible y su coordinación física comienza a fallar de formas que parecen simple cansancio. Martin, Brian y Donald no tenían ningún marco de referencia para comprender lo que les estaba sucediendo a sus cuerpos y mentes. En un momento dado, celebrando haber navegado con éxito por un difícil sumidero con la confianza que les daban las aventuras compartidas durante años, discutían sus próximos movimientos a lo largo del sistema de cuevas. Al momento siguiente, su visión se volvió borrosa. Sus extremidades se sintieron anormalmente pesadas e insensibles, y sus mentes perdieron la capacidad de pensar con claridad y racionalidad que los había mantenido a salvo en innumerables expediciones subterráneas. El proceso fue lo suficientemente gradual como para que cada uno de ellos atribuyera los síntomas a la recuperación normal tras una inmersión físicamente exigente. La intoxicación por dióxido de carbono no se manifiesta con síntomas dramáticos que activen la alarma y la intervención inmediata. En cambio, imita el cansancio y crea una falsa sensación de que el descanso y el tiempo restablecerán el funcionamiento normal. Para cuando alguien pudo haber reconocido la verdadera naturaleza del peligro, sus capacidades mentales para actuar de manera eficaz ya se habían visto gravemente comprometidas, mientras el veneno invisible hacía su trabajo mortal. Martin Blackburn, Brian Fox y Donald Southern perdieron el conocimiento uno tras otro y se hundieron silenciosamente bajo el agua, que al principio parecía su salvación. No se ahogaron en el sentido convencional, sino que su muerte se debió a respirar aire, que contenía concentraciones letales de dióxido de carbono, aparentemente normales, pero que sus cuerpos simplemente no podían procesar. La atmósfera que debía restaurarlos tras las dificultades bajo el agua acabó siendo su trampa final e inevitable. Mientras tanto, sus tres compañeros, que seguían con su paciente guardia en la entrada del sumidero, no se preocuparon inicialmente por el largo silencio que venía de más allá. La exploración de cuevas implica habitualmente que los equipos atraviesen pasadizos acústicamente aislados, exploren salas adyacentes o simplemente tomen largos descansos en las secciones difíciles, lo que conlleva largos periodos de interrupción de la comunicación. Sin embargo, cuando los minutos se convirtieron en horas sin ninguna señal del regreso o la continuación de sus amigos, la preocupación natural comenzó a convertirse en verdadera inquietud y alarma según las investigaciones previas a la expedición y la planificación de la ruta. El sistema de cuevas, más allá de este sumidero en particular, no era especialmente amplio ni geométricamente complejo. Sus compañeros deberían haber completado su exploración y haber regresado ya a la entrada del sumidero, o al menos haber dado señales acústicas para indicar que estaban a salvo y continuaban su viaje subterráneo. La ausencia total de comunicación, sin ecos en los pasadizos, señales luminosas, ruidos de equipos o movimiento, se volvió poco a poco imposible de ignorar o racionalizar. Gritaron repetidamente en la oscuridad más allá del sumidero, antes de que sus voces se desvanecieran tras rebotar en las paredes de piedra caliza y ser absorbidas por el agua que fluía. No obtuvieron más respuesta que el eterno sonido de las corrientes subterráneas que encontraban su camino hacia fuentes lejanas y ríos superficiales. Intentaron iluminar el sumidero con sus potentes linternas frontales, con la esperanza de ver alguna señal visual sobre el estado o la ubicación
de sus compañeros. Pero el agua oscura no reveló nada más allá de sus misteriosas profundidades. Finalmente, tras horas de creciente espera angustiosa y vanos intentos de comunicación, se enfrentaron a la decisión que todo espeleólogo debe temer. Tenían que asumir que algo había salido muy mal y poner en marcha los procedimientos de intervención de emergencia. Esto significaba que un miembro del equipo debía abandonar inmediatamente el sistema de cuevas y pedir ayuda profesional de rescate al mundo exterior, mientras que los dos restantes permanecerían bajo tierra para seguir de cerca la situación y prepararse para cualquier operación de rescate o salvamento que pudiera llevarse a cabo en el viaje a la superficie, y la posterior llamada de emergencia pusieron en marcha a los experimentados equipos de rescate de cuevas de Yorkshire con gran eficacia. Muchos de estos voluntarios eran espeleólogos experimentados y comprendían perfectamente las dificultades únicas que plantean las emergencias subterráneas. Sabían que el tiempo era absolutamente crítico en los rescates en cuevas, pero también comprendían que las operaciones de rescate, apresuradas y mal planificadas, a menudo provocaban más pérdidas en lugar de rescates exitosos, aun cuando los equipos de rescate debidamente equipados entraron finalmente en Langstroth Pot en 1976 con aparatos de respiración y equipos de detección de gases especiales que no estaban disponibles para los espeleólogos recreativos. Hicieron un descubrimiento que sorprendió incluso a los veteranos expertos en rescate, acostumbrados a todo tipo de accidentes en cuevas. Los 3 jóvenes desaparecidos fueron encontrados flotando en la cámara de aire situada más allá del sumidero, sin luchar desesperadamente en el agua, sin estar atrapados bajo rocas caídas ni inmovilizados por fallos en el equipo, sino simplemente flotando tranquilamente hasta quedarse dormidos en los refugios subterráneos, aun cuando los equipos de rescate utilizaron equipos de detección especiales para analizar la composición atmosférica de la cámara. Identificaron inmediatamente la verdadera causa de la muerte. El aire contenía niveles peligrosamente altos de dióxido de carbono, además de concentraciones de oxígeno insuficientes para mantener la vida humana durante más de unos minutos. Tras una difícil inmersión en el sumidero, la sala que debía proporcionar seguridad y recuperación se había convertido en una cámara de ejecución perfectamente camuflada. A Martin Blackburn, Brian Fox y Donald Souther no murieron por un dramático derrumbe de la cueva, una inundación subterránea o un fallo del equipo, sino por respirar un aire que parecía, olía y se sentía completamente normal, pero que en realidad era un veneno mortal. Técnicamente, habían completado con éxito sus difíciles inmersiones libres. Habían llegado a un lugar que parecía totalmente seguro y luego habían sido asesinados por el elemento atmosférico que más necesitaban para sobrevivir en las dificultades subterráneas. Fue muy cruel. ¿Cómo podían saber que el aire sería su enemigo? Los equipos de rescate tuvieron que trabajar con extrema precaución y con equipos de respiración especiales para evitar convertirse en víctimas adicionales. Incluso con el equipo de protección adecuado y los detectores de gas, solo podían permanecer un tiempo limitado en la sala contaminada antes de retirarse a zonas con atmósfera respirable. La operación de rescate requirió una cuidadosa coordinación y una sincronización precisa para recuperar los 3 cadáveres sin poner en peligro más vidas. A las investigaciones posteriores revelaron la cruel ironía que convertiría el desastre de Langstroth Pot en una tragedia emblemática en la historia de la espeleología británica. Estos 3 jóvenes habían llevado a cabo todos los aspectos de su expedición de manera impecable. De acuerdo con las prácticas y normas de seguridad establecidas en su época, tenían experiencia. Estaban debidamente equipados según los estándares de la década de 1970 y seguían técnicas que se habían utilizado con éxito en innumerables sistemas de cuevas a lo largo de Yorkshire y más allá, pero esta cueva decidió ser implacable con ellos. El problema fundamental no fue un error humano, un fallo del equipo o un comportamiento imprudente. El problema era un fenómeno natural que la comunidad de espeleólogos recreativos no comprendía bien
y que era casi imposible de detectar sin el equipo especial de monitorización atmosférica, que no estaba al alcance de los exploradores de fin de semana a mediados de los años 70. Sus muertes representaban una tormenta perfecta de mala suerte, tecnología insuficiente y falta de comprensión científica. Más que un fallo técnico o de juicio hoy, décadas después, todos los espeleólogos serios conocen la historia de Martin Blackburn, Brian Fox y Donald Sutton. Sus nombres se mencionan con respeto y gran reverencia en las sesiones de formación sobre seguridad y en las reuniones informativas sobre equipos de la comunidad espeleológica internacional. Su tragedia sirve como un recordatorio permanente de que los entornos subterráneos pueden albergar asesinos invisibles que desafían la intuición y la experiencia humana. Gracias a ellos, los espeleólogos modernos llevan equipos de monitorización atmosférica como equipamiento de seguridad estándar y comprenden que no se puede confiar en el aire que respiran sin una verificación tecnológica